Ya, chiquillos, estamos ya en este cuarto bloque, en donde vamos a conversar un ratito, porque ustedes saben, me ausenté la semana pasada y ustedes, muchos, fueron espías y me mandaban mensajes y me contaban cosas. Pero yo le quiero ir preguntando a todo mi equipo acá presente, que está tras de cámaras. Agustín, Miriam, querida, ¿cómo estuvo la semana pasada? ¿Con mucho frío? Mira, estuvo bastante helado, pero ¿sabes qué? Yo te quería hacer una pregunta. Cuéntame. Fíjate que el otro día descubrimos acá, empezamos a ver el tema de tú sabes que quiero hacer los trámites para empezar a jubilarme. Y fíjate tú que encontramos por ahí un temita del cual yo ni siquiera sabía. ¿En qué consiste? Y es que en vez de que me despidan, yo me puedo autodespedir. Mira. Sí, fíjate tú. ¿Y eso te beneficia? Pero no siempre es... primero no se conoce y no es una causal. Son algunas específicas las causales para que uno pueda pedir el autodespido. Mira. Mira, se nos cruzó por la cámara una Pindi vestida de blanco. Ha llegado Pindi, así que le damos la bienvenida a nuestra querida Lía Rojas, que fíjate que nosotros te estábamos espiando. ¿Cómo estás, Lía? Bien, ¿y tú, Angelina, tanto tiempo? Muy bien, sí, te extrañábamos. De hecho, pensamos que ibas a llegar colorina, con el pelo negro. Teníamos miedo porque mucho tiempo nos abandonaste. Claro, mucho tiempo. Sí, pero aquí estoy. No, si yo primero tengo que cobrarte sentimientos cochinos, si no te las vas a llevar peladas. Ya, me parece. Ya, Angelina. así que, ¿está bien? Pero entonces me echaron de menos. Pero por supuesto. Ya, Eso sí, está bien. eso sí. Y Carlitos, cuando deciste que dijo, regresó de Europa, Carlitos, han pasado Ya, muchas cosas. mira. Regresó de Europa y dijo, me voy porque sé que el lunes va la Lía. Y acá Carlitos está ahí tras la pantalla. Porque No he visto todavía a Carlitos. No pero lo has visto. Ya lo veré. Ya, muy bien, me parece, pero hoy día vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Ahí estábamos copuchando con Miriam, porque fíjate que ella nos hablaba, por ejemplo, de los autos despido, y hoy día tenemos como tema varias cosas en relación al trabajo. Entre esas, partamos lo que estábamos copuchando con Miriam. ¿Te parece, Miriam? ¿Partamos con ese tema? Ya, preguntemos en relación a eso. Ella me comentaba que estaba averiguando para prontamente jubilarse, ¿cierto? Así escuché. Pero por lo mismo, ella decía, puedo autodespedirme. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué hay de mito y de realidad? Bueno, la verdad es que de realidad hay bastante, pero son cosas distintas. ¿Ya? Una persona puede optar o no por jubilarse, pero no puede optar o por jubilarse o autodespedirse. Son cosas distintas, ¿ya? Y cuyas causales también son distintas. Lo primero es que si una persona está en edad de jubilar, nada la obliga a que lo tenga que hacer. Porque las personas pueden decir, bueno, yo pronto voy a cumplir 60 o 65 años, dependiendo si sea hombre o mujer, y obligadamente voy a tener que jubilar y yo quería seguir trabajando. Bueno, esas personas tienen que saber que nada obsta a que ellos sigan trabajando, es decir, no los pueden obligar a jubilarse. Ya. ¿Y qué pasa cuando existe de repente esa presión? Porque de repente hay empleadores que te presionan. Claro. Bueno, ya estamos por cumplir, en el caso de la mujer los 60, porque todavía no cambia la ley, ¿cierto? En el caso Todavía del no cambia la ley. Y en el caso del hombre los 65. Claro. ¿Estoy bien? ¿Un 7? Está bien, Perfecto. un 7. Entonces, en eso, ¿qué pasa cuando el empleador te empieza a molestar? Y te dice, ya, pues, va a cumplir los 60, vamos, va a jubilar, le queda poquitito. O, ¿qué pasa ahí? ¿Ahí podría generarse un autodespido de la persona antes de cumplir los 60? No. Tampoco. O sea, lo que pasa es que el despido es procedente, el autodespido, pero por ciertas causales. Ahora, ¿cuáles serían? Si justo toca que la persona está a punto de jubilar y además se dan ciertas causales para que proceda este autodespido, por supuesto lo puede hacer, pero el trabajador tiene que tener en claro que nadie lo puede obligar a jubilar. Es decir, si el empleador le dice, oye, tienes que jubilar porque ya tienes la edad, en ese caso se puede hacer una denuncia a la Inspección del Trabajo porque es decisión del trabajador. Ahora, vamos al tema del autodespido. ¿Qué pasa si el trabajador se da cuenta que su empleador está incumpliendo una serie de circunstancias? Como por ejemplo, no le pagan la fecha que está estipulado en el contrato el sueldo, no le pagan las cotizaciones previsionales, le paga el sueldo fraccionado, es decir, mira, no te puedo pagar todo, así que el 20 te va a pagar una parte
y no sé, pues el 5 te voy a pagar la otra. Sí, eso pasa mucho, ¿ah? Claro, o a veces hay gente que no le pagan en la fecha que corresponde y hay un atraso reiterado del pago de los sueldos. Bueno, esas son infracciones que pueden ser calificadas como graves. Entonces, ahora, ¿cuál es la fecha legal para que te cancelen, por ejemplo? lo que pasa es que esa fecha tiene que estar establecida en el contrato. Generalmente lo que dice la ley es que la remuneración se debe pagar al final del periodo trabajado con un lapso de 30 días. ¿Ya? Entonces, es por eso que uno dice, llegó fin de mes, los 30 me pagan. Claro, porque generalmente el empleador ha estipulado que el día 30 del mes le va a pagar al trabajador. ¿Ya? Pero no puede pasar un periodo mayor de 30 días desde que se hayan prestado los servicios hasta que te paguen. O sea, debieran pagarte los 30. Debieran pagarte el día 30 trabajado. O sea, es decir, si el periodo se cuenta del primero, te deberían pagar el 30. Ah, o sea, O de que 5 por a eso es 5. que hay personas que le pagan los 5, Claro, porque ahí se cumplen los 30 días trabajados. claro, justamente. Es decir, ¿puede ser que se excedan a pagarte un 10, por ejemplo? Eso estaría, por ejemplo, fuera de lo que establece la ley. O sea, ¿es hasta el día 5? No hasta el día 5, sino que por periodo vencido trabajado. Es decir, Ya. si tú trabajaste 30 días y empezaste a trabajar el día 5, ¿Ya? te van a pagar el 5 del otro mes. Ahora, si a ti te pagan los días 10 del periodo trabajado de 30 días, Del 10 al 10. del 10 al 10. Ya, ahí ya quedó Es claro decir, usted, señora. no se puede exceder de ese periodo. Ahora, pasa muchas veces que eso está pactado en el contrato de trabajo. Es decir, ahí dice que te van a pagar el 30 o que te van a pagar el 5 o cuándo te van a pagar. Porque tú, por supuesto, tienes que saber para en cualquier eventualidad reclamar. Ahora, la ley establece múltiples causales por las cuales el empleador puede despedir al trabajador. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que el trabajador también le puede invocar esa causal al empleador cuando él ¿Cómo incurrió es en la eso? falta. Eso es lo que se llama autodespido. Ah, y ahí podríamos utilizar esta frase que partimos mencionando al Claro. inicio del programa. Entonces lo que establece la causal es que si hay un incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato y quien incurre en estas causales no es el trabajador, sino que el empleador, el trabajador puede autodespedirse. Es decir, me despido porque, señor, usted está infringiendo las cláusulas de este contrato de trabajo. Mira, eso es un término que muchos de ustedes a lo mejor no conocían y entonces es bueno de saber, de que sepamos, porque de repente en muchas oportunidades te puedes sentir afectado por algo, pero no sabes cómo actuar. Ahora, hay otro término que también ha estado, que uno lo ha escuchado por ahí, que es el hecho de la cláusula de confidencialidad. En muchos trabajos existe esta cláusula o en medios de comunicación, Claro. también en los políticos, en reuniones importantes, donde uno le hacen firmar una hojita de 3 hojas más o menos, en donde tú tienes que ponerte un cierre y al final del cierre ponerte un candado. ¿Qué pasa con este tipo de cláusulas, Lía? Bueno, esas cláusulas son válidas y el trabajador al firmar el contrato de trabajo tiene que respetarla. Es decir, si tú no respetas esa cláusula de confidencialidad y las partes la elevaron a un carácter esencial, tú puedes ser despedido de tu trabajo. Ahora, eso sin perjuicio de que si además de eso, el que tú hayas dicho información que era confidencial, te puedes exponer incluso a una demanda para indemnizar los perjuicios que tú puedes haber causado. Es por eso que se utiliza mucho eso en reuniones que son de gran importancia, para que no se filtre a otros medios, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y lo otro también, fíjate, Angelina, que hay muchas personas a veces que manejan bases de datos y por supuesto, si tú tienes una empresa, manejas una base de datos importante, tú no quieres, por supuesto, que llegue un trabajador y te saque todas esas bases de Obvio. datos y se vaya a trabajar a otro lado y la entregue. Entonces, tú puedes establecer como empleador ciertas cláusulas que obliguen al trabajador a no revelar información que sea confidencial o que sea de la empresa propiamente. ¿Y si esas cláusulas no están establecidas en el contrato? Claro, ahora, es importante que las reglas estén claras antes de comenzar el juego. Ya, o sea, en esa parte no hay cosas que se den porque sí. Es decir, No. que yo diga, pero era obvio que tú no me tenías que sacar la base de datos. No es obvio, tiene que estar en el contrato. Tiene que estar en el contrato, pero ojo, Angelina, porque fíjate que el contrato de trabajo es un contrato que se perfecciona por el solo acuerdo de las partes. Es decir, el contrato de trabajo existe aun cuando no conste por escrito. Entonces, a veces tú tienes acuerdos con tu empleador Sí. que puede ser que no necesariamente estén por escrito en el contrato y no por eso no van a ser válidas.
Ahora tú me dices, pero ¿y cómo es eso? O sea, si yo tenía la cláusula de confidencialidad, pero no quedó por escrito, claro, pero si ambos sabíamos y así lo habíamos pactado de que no podías revelar información que era confidencial de la empresa, no significa que por no haber estado escrita una cláusula no sea válida. Ah, ya, Ahora, o sea, hay cosas que son obvias. no obvia, sino que depende del pacto que exista entre las partes Ya. y ante un eventual juicio va a ser un tema probatorio de cómo tú vas a acreditarle al tribunal que esa cláusula existía, ya sea con testigos o a través de un correo electrónico. ¿Y ese juicio de qué carácter sería? ¿Sería un juicio civil? No, todos estos juicios que tienen que ver con el trabajador son juicios laborales. Aunque sea, por ejemplo, el robo de información. Claro, son juicios laborales porque fíjate que si existe un mal uso de la información y a ti te van a despedir, eso se va a ver en un tribunal laboral, que es un tribunal especializado para ver temas del trabajo. Ah, perfecto. O sea, para no ir mezclando peras con manzanas. Sí. Bueno, ahora, en cuanto a las empresas, ¿pueden obligar de cierta manera a irse un trabajador? Depende por qué. Ahora, la ley establece específicamente cuáles son las causales. No sé si tú has visto, por ejemplo, en algunos contratos que dice el empleador calificará como grave tales hechos y enumera una serie de hechos. ¿Ya? Eso no se puede hacer. O sea, muchas sentencias ya han establecido que el empleador no puede calificar a priori lo que es grave o no, porque eso, el único que corresponde ponderarlo es el juez en un tribunal de justicia. Es decir, el empleador no te puede decir, será calificado como grave que Angelina se esté maquillando adentro de la sala en donde se dirige el programa. No se puede, porque en realidad esa es una circunstancia que el tribunal va a calificar como grave, porque imagínate que si fuera por eso, el empleador te pondría todas las causales graves y te podría despedir por cualquier motivo. Y eso no es así, porque la ley establece ciertas causales por las cuales se puede despedir al trabajador, pero hay causales que son un poquito más amplias, como por ejemplo esta que hablábamos, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el empleador no puede calificar desde antes qué es lo que es o no es grave. Y lo que sí establece la ley, que estos hechos deben ser debidamente comprobados y deben ser graves, por supuesto. Pero esta gravedad, si bien existe un sentido común para poder aplicarla, en el caso, por ejemplo, que a ti te despida tu empleador por haber considerado que tú cometiste un hecho que sea grave, tú inmediatamente lo que puedes hacer es reclamar ante la Inspección del Trabajo, interponer una demanda ante un tribunal. Y fíjate que el que tiene que acreditar cuál fue el hecho que tú cometiste es el empleador ante el tribunal. Y puede acreditar, por ejemplo, con grabaciones, con WhatsApp, con Facebook. ¿Puede acreditarlo? Sí, cualquier medio de prueba es válido siempre y cuando este medio de prueba no pase a llevar garantías fundamentales. Como ¿Eso por qué quiere ejemplo, decir? tú tenías una cámara en el probador y tú no tenías idea. Afecta tu derecho a la intimidad. Están permitidas las cámaras, cámaras, digamos, que de grabaciones que son usuales en los trabajos, pero tú no puedes tener una cámara, por ejemplo, dentro de tu casillero o dentro del baño, porque afecta otros derechos que son, Ya que es como mi ejemplo, metro cuadrado, digamos. tu derecho a la privacidad. O en el baño. O en el baño. Si tú no tienes conocimiento que esa cámara existe y, por ejemplo, hay una prueba que tiene relación con eso, no puede ser ocupada. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Lía, en el tan nombrado actualmente WhatsApp? ¿Eso sirve como prueba también? Sirve como prueba siempre y cuando sea una comunicación entre las partes. Ya, y uno tiene que probar directamente que sea el WhatsApp de dónde salió la información. Claro, bueno, ahí también es algo que tienes que acreditar, porque tienes que acreditar de qué número de teléfono te lo enviaron, pero sí, podría ser una prueba, así como Fotografías. un video, fotografías también, incluso fíjate que información que se extrae desde las redes sociales podría ser usada como prueba, porque se alegó en una oportunidad, que fue un caso bien renombrado, que se había utilizado información extraída desde las redes sociales, y lo que alegó la persona contra la que se rindió esta prueba es que esa prueba era ilegal, porque era una red que era privada. Y fíjate que la Corte Suprema dijo que no era así, porque al estar público el perfil, esa información, como el nombre lo dice, es público, es decir, se puede extraer por cualquier usuario. Bueno, y ahí hay muchas Así veces que hay que tener ojo. Hay que tener con mucho lo que ojo, ¿ah? publica o no. ¿Sabes qué? Yo tengo que decir esto.
es súper importante la gente lo que publica en el Facebook. Claro, yo soy y una si lo adicta tiene o no privado. a las redes sociales, me encanta, pero tú no puedes estar denostando tampoco la imagen de nadie, ya sea tu empleador o un trabajador. Eso no o exponerte corresponde. tú misma. Exacto. Porque o después sea, puede ser usado en tu contra. Entonces exacto. tienes que tener ojo en qué es lo que es público y qué es lo que es privado. Sí, yo creo que va a haber que empezar a tener doble Facebook. Claro. Ahora, Lía, también es importante para que los amigos que están en la casa, porque hay muchos trabajadores, ¿cierto?, que también trabajan a honorarios. ¿Tienen las mismas garantías que los trabajadores que trabajan con contrato? Depende, porque fíjate que también la ley, o sea, más que la ley, la doctrina, que es decir, las opiniones que se van dando en sentencia, jurisconsulto, expertos, han dicho que los contratos tienen el nombre, no que le dé las partes, sino que los contratos son lo que son. Porque a veces, fíjate que muchas veces las personas o el empleador hace al trabajador un contrato que le pone contrato honorario y lo hace parecer contrato honorario, pero en la práctica eso no es un contrato honorario, sino que es un contrato de trabajo como cualquier otro. Entonces hay que ver bajo qué circunstancias se daba esta relación, si era o no una relación laboral o era una relación independiente. Por ejemplo, si yo presto servicios a una empresa como abogada, es un servicio externo. Yo no soy empleada de ellos, no tengo que cumplir un horario de trabajo, no tengo que sujetarme a ciertas órdenes. No, yo les presto una asesoría externa, visito a la empresa cuando a mí me parezca, les doy una fecha para entregarle un informe, es decir, no estoy sujeta a la subordinación y dependencia. Ese es el elemento clave que da origen al contrato Ahí tú de estás trabajo. prestando un servicio que es esporádico, de cierta manera. Esporádico. Ya hay un servicio de manera libre. Eso es un contrato honorario. Pero no, por ejemplo, como tanto las municipalidades o instituciones incluso del Estado le dan el nombre de contrato honorario a contrato de sus trabajadores, que son trabajadores dependientes, solo que les ponen otro nombre y no les pagan cotizaciones y no les dan todos los beneficios. Que algunos son de honorario y otros de planta. Claro, pero fíjate, Angelina, que la doctrina ha evolucionado a tal punto que la Corte Suprema ha unificado sus criterios diciendo que aun cuando se trate de estos contratos de municipalidades o del Estado, si son contratos que efectivamente el trabajador cumple un horario, está sujeto a orden, es un contrato de trabajo. Y en caso que se le ponga a término, se tiene que indemnizar igual que cualquier trabajador. Mira, hemos aprendido bastante con esto. Yo creo que muchas personas van a grabar la repetición del programa para... ¿Cuánta información? Sí, fue harto, pero así, denso. Con todo esto, esta parte. Ya, Lía, se nos acabó el tiempo, pero te quiero agradecer por todo lo que nos enseñaste para variar, así, pero clarita. ¿Ya? Pues, oye, cualquier duda que tengan los trabajadores, dirigirse a la inspección del trabajo. Perfecto. Se les da información y protección a los trabajadores. Sí. Y bueno, y dicen que el trabajador es como el consumidor, siempre tiene la razón. Sí, así debería ser en la mayoría de los casos. Claro, exactamente. Siempre hay excepciones. Lía, te quiero avisar para que tú le avises a todos tus amigos a Ya, través de tus cuéntame, redes por sociales favor. también, que los días lunes la misa Gracias a Nazaret TV se repite a las 19:30 horas y si no alcanzaste a verla, la repetimos también al final de nuestras transmisiones a las 24 horas. Y no pueden olvidar que la repetición del programa es a las 2 de la tarde. Así que ahí Buenísimo. para que tú la pongas en tu oficina, para que toda la gente que vaya a visitar, ¿cierto? Vaya y lo vea. Ya, pongámonos de Me pie, parece. despidamos juntitas el programa. Vale la pena con esta música ochentera, aunque tú eres más Lolita, tú no eres noventera. Pero igual me gusta la música ochentera. Ah, yo te había pinté ochentera. Sí. Así Sí, que me ahora vamos inmediatamente a despedir el programa con dedito para arriba y con toda la energía del mundo, porque recuerden que nos vemos mañana, sí o sí, pase lo que pase. Y juntos se pasa mejor. Chao, chiquillos. Mi agenda perfumada, todas mis noches programadas, pues